Pero damos gracias al Señor por permitirnos estar en este lugar. Está como más frío, ¿verdad? ¿Sienten frío, no? ¿Sí? ¿No? Ya. Quiero pedirle que abrace a aquel que está a su lado, lo apachorre un poquito, dígale que Dios te siga bendiciendo, que el calor del Señor sea ahí. Oye, hace bien abrazarse, hace muy bien. Hace bien hacerse un cariñito. Mira ahí, duerme que duerme el Emiliano. Pero damos gracias al Señor por permitirnos estar acá, ¿ya? Vamos a tratar de que este tiempo sea lo más provechoso posible. Como he aprendido junto con Juan Pablo, creo que es un privilegio poder compartir una palabra, poder hablar de lo que el Señor también ha estado hablando a nosotros, que nos enseña a recordar. Y hoy quisiera hablarle a la persona que ha venido viviendo diferentes circunstancias y que a veces pareciera que la vida se hace muy larga, se hace muy tediosa. Quizás es una vida en la cual han habido momentos que quisiéramos que no sucediera lo que estamos viviendo, pero todos nosotros somos peregrinos en esta tierra. ¿Concuerda conmigo? Estamos de acá de pasadita, ¿cierto? Lo importante es dejar una huella, pero también lo importante es saber cómo vivo mi vida, cómo la enfrento, cómo la manejo, cómo realmente hago de mis días o de mis experiencias o de mis aciertos y desaciertos algo que me pueda ayudar a mi vida, ¿ya? Porque a pesar de uno tener fracasos o de no tomar decisiones correctas, todo nos redunda para bien cuando entendemos que hemos sido creados con un propósito. Todos nosotros hemos sido llamados con un propósito. Y hay un propósito que muchas veces se da de manera específica, pero también muchas veces uno se demora, o más que se demora, se toma su tiempo para poder descubrir con este sentido, con este objetivo, yo he sido creado y quiero hacerlo de la mejor manera. Hoy día he titulado el mensaje, no olvides llevar en tu maleta de viaje, ¿ya? Así lo hemos titulado. No olvides llevar en tu maleta de viaje. ¿Y cuál viaje? El viaje de la vida, el viaje de tu vida, no la vida del otro, no la vida de tu mamá, de tu hermano, de tu abuelo, de tu hijo, sino tu vida. Tu vida es un viaje, mi vida es un viaje. Y hay cosas que nosotros tenemos que llevar en esta vida. Hay personas que quizás llevan cargas emocionales negativas, llevan quizás desilusión, fracasos, enfermedades, pero a pesar de eso, Dios nos enseña a través de un ejemplo que vamos a estudiar o vamos a analizar ahí en Josué capítulo 6, que a pesar de todo, Dios siempre nos da algunas estrategias o algunas herramientas para enfrentar la vida. Pregunto, ¿alguien de ustedes alguna vez ha dicho, me cuesta vivir o se me hace difícil los días? ¿Alguna vez uno ha pensado en eso, que pareciera que los días no son muy buenos, que quizás la tristeza, los problemas, las deudas, los dolores del alma pareciera que no se acaban y a veces buscamos minimizarlos o silenciarlos de diferentes formas, ¿ya? A veces no las mejores maneras, no las maneras más asertivas, pero toda nuestra vida, nuestro peregrinar en esta tierra tiene un sentido, ¿ya? Mira, ahí en el libro de Josué, capítulo 6, ¿ya? Lo tenemos ahí en la pantalla, en la versión NTV. Es un relato que quizás alguno de ustedes lo ha escuchado o lo ha leído, que es la caída de Jericó, ¿ya? Es una de las primeras conquistas del pueblo de Israel después que salió de Egipto. Y ahí comienza, por decir de una otra manera, el sentido del llamado o de la forma con la cual Dios hizo que Josué, este nuevo líder después de Moisés, comenzase a resaltar y comenzase a dirigir al numeroso pueblo de Israel que estaba en el desierto. Mira, vamos a leer desde el verso 1 al 5 y después vamos a leer el verso 20. ¿Ya? Si usted quiere me sigue en la lectura visual o en su teléfono. ¿Porque alguien usa Biblia de papel? Sí, acá hay uno. ¿Hay alguien que usa más Biblia de papel o no? ¿No? ¿Ninguno? Sí, pero la traje ya. Pero no importa, está bien. Es que hace bien leer, ¿ya? Hace bien leer y eso es bueno, ¿ya? Dice la versión NTV. Ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas porque la gente tenía miedo de los israelitas.
a nadie se le permitía entrar ni salir. Pero el Señor le dijo a Josué: te he entregado Jericó, a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes caminarán delante del arca, cada uno llevará un cuerno de carnero. El 7º día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. A ver, grite. ¡Ah! A ver, de nuevo. 1, 2, 3. Eso, pero fuerte. A ver. 1, 2, 3. Vamos. Ya, 1, 2. A ver, grite. A ver, hagamos ya. 1, 2, 3. Gritemos. Eso, ahí sí, ahí sonó mejor. Ya, acá está el desordenado, lo cachamos. Dice que le pidió al pueblo que gritara lo más fuerte que pueda. Entonces dice, los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. Y el verso 20 de ese mismo capítulo dice, cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos de carnero, gritó con todas sus fuerzas. De repente, los muros de Jericó se derrumbaron y los israelitas fueron directo al ataque de la ciudad y la tomaron. ¿Ya? Dele un apretón a aquel que está a su lado, la manito, ¿ya? Y vamos a orar al Señor. Amén. Dios bueno, te damos gracias en el nombre de Jesús por permitirnos en esta tarde una vez más reunirnos con un propósito, reunirnos por una causa, reunirnos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor. Padre, te damos gracias por todos los preparativos que se han dado en esta ocasión, de esta tarde o de este día post lluvia, en esta localidad de Pueblo de Indios, Señor, donde muchos de nosotros hemos tenido que trasladarnos desde nuestro lugar de origen, desde nuestra comodidad, para poder participar de un encuentro, para poder participar de un tiempo de alabanza, para poder participar del compañerismo, que es tener aquel que está a mi lado, aquel que está atrás, aquel que está adelante, y poder reencontrarme con esta familia de fe. Queremos, Señor, en esta hora que lo que estamos necesitando, que lo que deseamos escuchar, sea realmente tu consejo y no el consejo de nuestras pasiones, de nuestras rabias, de nuestro dolor, sino que aprendamos a escuchar de manera clara el mensaje que tú nos declaras a través de la Escritura. Y oramos, Señor, para que nuestra atención esté hacia ti y que en esta hora el Espíritu Santo siga trabajando en nosotros para poder ser receptivos. Bendice a aquellos que están por primera vez con nosotros, a aquellos que nos acompañan por segunda vez. Gracias por aquellos que han llegado a este lugar. Sabemos, Dios, que no es un accidente. Sabemos que nuestra vida, al acercarse a tu trono de gracia, siempre seremos bendecidos de una u otra manera. Gracias por darnos el tiempo de arrepentirnos. Gracias por permitirnos en el día de hoy ponernos a cuenta. Gracias por ayudarnos a involucrarte en nuestras vidas. Señor, encárgate de las preocupaciones, de los problemas, de esas cosas que nos afligen y permite que esta tarde, alrededor de tu palabra, alrededor de la música, alrededor de todo lo que tú has preparado, podamos, Señor, escuchar y hacer que nuestra alma y nuestra vida, nuestro espíritu, pueda conectar con el tuyo y podamos vivir esa libertad que tu palabra a nosotros nos entrega. En el nombre de Jesús encomendamos todo esto y creemos, Señor, de que tú ya estás en medio de nosotros. Abre los cielos y que esta noche siga siendo especial para la vida de muchos. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor. Demos un aplauso a Jesús. Tú y yo somos valientes, ¿ya? Tú y yo tenemos un objetivo en esta tierra. Tú y yo hemos sido atraídos a la bondad del Señor con un sentido, con un objetivo, con un plan. El texto del capítulo 6 nos recuerda de que había muerto un gran líder, ¿ya? Y ese gran líder era Moisés, ¿ya? Pero la tarea, la ruta tenía que seguir adelante.
¿ya? Y por eso, como a Dios nada se le escapa, nada lo sorprende, todo está bajo su control, Él había preparado de antemano al pequeño Josué o al joven Josué para que aprendiera de Moisés toda la experiencia de poder decir quién es Dios, cómo actuaba y cómo él podía desenvolverse, ¿ya? Entonces aquí donde aparece Josué, y en el capítulo 1 de Josué nos dice que Josué fue llamado para liderar al pueblo de Israel para algo muy objetivo, muy claro, que era conquistar la tierra prometida. Para eso había sido levantado, o para eso Dios estaba respaldando ahora la vida de Josué, porque él tenía que dirigir a los israelitas para entrar a la tierra prometida. Entonces, en todo este proyecto, esta tierra prometida era algo que Dios le había entregado al pueblo de Israel cuando estaba esclavo en Egipto. Ahí en Éxodo capítulo 3, verso 8, le decía Dios a Moisés: es una tierra donde fluye leche y miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Ese era el lugar al cual Dios le estaba diciendo a Moisés que iba a sacar a Israel de Egipto para llevarlo a ese lugar. Y el texto nos dice que esa tierra no estaba vacía, sino que habían otros pueblos en ese lugar. ¿Y cuál era la misión? Conquistarla. A veces pareciera que creemos que cuando Dios nos llama las cosas van a ser muy fáciles, que era llegar y tomar, ¿ya? Pero en este contexto nos habla de que Josué tenía que pelear, tenía que aprender a ejercer liderazgo militar, liderazgo político y, cómo no también decir, un liderazgo espiritual, porque había que conquistar esta tierra. Habían otros que estaban viviendo en ese lugar. Pero resulta que Israel, cuando llegó a la ciudad, o al país de Egipto, eran cerca de 20 personas que llegaron ahí. Pero con el pasar de los años, ellos fueron creciendo, se multiplicaron y comenzaron a ser un pueblo numeroso, ¿ya? Después, cuando Dios los saca de Egipto, le entrega leyes, mandamientos, y ahí es donde aparecen los 10 mandamientos, lo que sucedió en el monte Sinaí, cuando Dios entregó leyes a través de Moisés. Por lo tanto, Israel tenía número de habitantes, tenía leyes, pero le faltaba algo para ser una nación, y eso era tener una tierra. Por lo tanto, este elemento de poder conquistar a estos pueblos que habitaban en ese lugar era esencial para que Israel se convirtiera en una nación. Nosotros somos una nación, Chile, porque tenemos límites, tenemos territorio, tenemos soberanía, tenemos número de personas y también tenemos códigos, tenemos la Constitución, ¿cierto? Que hay que mejorarla así, pero la tenemos, ¿cierto? Entonces tenemos algo. Entonces Israel estaba en esta condición, estaba a punto de convertirse en una nación, pero necesitaba ser dueño de una tierra. Y para esto comienza a aparecer Josué y comienza a conquistar. Entonces la primera batalla que Josué conquista o que Josué enfrenta es Jericó. Y Jericó tenía una particularidad, de acuerdo a lo que dice el relato, que tenía una muralla bastante gruesa, de aproximadamente 4 hectáreas, y era para los habitantes de Jericó, era una fortaleza, era un lugar seguro, era algo que los defendía de todos los habitantes que podían estar fuera de la pared. Entonces, cuando Josué es llamado a conquistar Jericó, él visualiza, él ve los problemas, pero por sobre todo recibe un consejo del Señor, ¿ya? Del Dios en el cual estaba liderando. Y esta conquista, y es aquí donde quiero que nos podamos detener y vamos a abarcar, que cuando Dios comisionó a Josué para conquistar Jericó, Él le dio algunas herramientas. Y resulta que Él era peregrino igual que nosotros, ¿ya? Igual que tú, igual que yo. Y a veces nosotros también tenemos que lidiar batallas, lidiar estaciones de la vida, tener circunstancias donde tenemos que hacer algo más, pero necesitamos cierta dirección, necesitamos cierto consejo. Y es aquí donde yo aplicaba que así como Dios le entregó a Josué algunas instrucciones, algunas herramientas para lograr su propósito, creo que Dios también podemos extraer herramientas que nos sirven para caminar en este peregrinar que se llama vida, ¿ya? Entonces quisiera que veamos algunas herramientas que Dios entregó a Moisés para enfrentar este desafío, ¿ya? Como herramienta número 1, ¿ya? Dice que Él le entregó una declaración, ¿ya? En el verso 3 de Josué, en el verso 2, perdón, de Josué 6, Dios le dijo a Josué, pero el Señor le dijo a Josué, te he entregado Jericó,
a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Antes de que Josué comenzara a acercarse a Jericó, Dios ya le dijo que Jericó era de él. Y eso era una declaración. Y la declaración tiene que ver con, más que afirmar, es poder pronunciar algo que no se ve, pero que Dios sí ya lo vio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Josué y el pueblo se encontraban fuera de Jericó. Ellos no tenían acceso. La muralla que rodeaba la ciudad era una fortaleza. Dicha estructura entregaba dos mensajes. Para los que estaban adentro era protección, pero para los que estaban afuera era un obstáculo. Pero cuando Dios le dice a Josué, Jericó es tuyo, algo se produjo en la mente de Josué que fue capaz de decir, aunque haya tremenda muralla y aunque nosotros no tenemos quizás espadas fuertes, sino que tenemos el arca, tenemos sacerdotes, somos un pueblo numeroso, no tenemos nación, no tenemos tierra, pero vamos a hacer lo que tú dices porque la declaración que Dios le entregó a Josué era suficientemente fuerte para él decir, lo voy a poder hacer. ¿Ya? Aquí no estaba empoderando el ego de Josué, sino que Josué estaba creyendo lo que Dios le estaba diciendo, que él sí iba a poder lograr la conquista. Y resulta que en nuestra vida nosotros a veces nos movemos por las afirmaciones que tenemos en nosotros. Y esas afirmaciones tienen que ver con la realidad. ¿Cuál es tu presente? ¿Cuál es tu contexto de hoy? Pero resulta que en la vida Dios no nos dice, te vas a casar con tal persona, vas a ser millonario, vas a encontrar este trabajo, vas a poder viajar. No te dice eso. ¿Qué es lo que nos dice Dios? Que estará con nosotros todos los días. ¿Qué es lo que nos dice Dios? Que aunque andemos por valles de sombra, Él estará con nosotros. ¿Qué es lo que Dios declara hacia nosotros? Que no hay ninguna arma forjada que pueda prevalecer contra nosotros. ¿Qué es lo que Dios nos declara? De que aunque nosotros fallemos, Él permanece fiel. ¿Qué es lo que Dios nos declara? Que no hay pecado tan grande que Dios no pueda cubrir. Son cosas que Dios declara, pero que a veces nosotros la olvidamos porque nuestra realidad nos dice otra cosa. ¿Estás sin trabajo? ¿Tienes problemas de salud? ¿Se te hace difícil lidiar con algún tipo de relación? ¿Hay algún problema en la familia? ¿Hay personas que quizás están en conflicto? Esas son nuestras realidades. Pero el tema es de cuál es la declaración que nosotros podríamos usar para poder prevalecer frente a esa dificultad. ¿Ya? No es aquí solamente declarar o hacer palabras de positivismo, de poder decir, ya, yo voy a lograr esto, voy a hacer esto, yo todo lo puedo. No, lo que tiene relación con la declaración que Dios le dio a Josué era lo que Dios le dijo a él. ¿Ya? Muchas veces nosotros nos decimos, yo puedo, ¿verdad? Yo puedo, no, yo puedo hacerlo, yo puedo avanzar, yo puedo, gracias Marcelita, yo puedo, yo sí lo lograré, y todo en el yo, en el yo. Pero cuando decimos que Dios es aquel que nos puede dar la fortaleza para alcanzar las cosas, marca la diferencia. Y en la vida hay que creer lo que Dios nos dice, hay que recordar lo que Dios nos dice. ¿Qué nos dice? Cosas sencillas como que somos sus hijos, como que Él nos ama, como que Él nos ha adoptado, como que nada podrá hacernos falta porque Él suplirá todas las cosas. Pero ¿qué ocurre cuando está el momento difícil? ¿Ya? Nuestra realidad nos lleva a decir, parece que hay silencio de parte del Señor, parece que no hay respuesta, parece que las cosas se hacen más difíciles para mí. Pero ¿qué es lo que Dios te invita a creer? Lo que Él ha declarado antes sobre tu vida y sobre mi vida. ¿Hay alguno de aquí dentro de la familia que tiene gente no creyente en la familia? No sé, un papá, un hermano. ¿Sí? A ver, ¿cuántos? ¿Cuántos tenemos? ¿Ya? ¿Tú crees que es posible que otras personas, que tu familia o tus seres queridos más cercanos puedan ser salvos? ¿Sí? ¿Por qué lo crees? ¿Porque tú puedes? ¿O porque has conocido que Dios también está interesado en esas personas? ¿Cierto? O sea, aquí los quiero llevar, gente linda, de que hoy día puedes decir, no puedo, no lo lograré, soy un fracaso, puedes decirlo y pueden estar ahí en tus pensamientos, pero por sobre esas cosas Dios nos está diciendo que Él sí ha creído en nosotros, de que Él sí ha puesto un depósito en nuestra vida, de que sí tenemos un sentido en esta vida, pero es porque Dios lo ha dicho, ¿ya? Aquí hay niños, hay jóvenes, hay adultos, hay ancianos. Pero Dios dice que a todos nos escogió y nos ha llamado para ser sus testigos en esta temporada.
Por lo tanto, tu condición, tu edad, tu temporada, ¿será una limitante? ¿Será quizá una afirmación, pero será lo que Dios ha declarado? ¿Será que tu vida solamente tiene un pequeño lapso para poder ser útil y el resto solamente queda observar? ¿O realmente soy muy inexperto para poder aportar algo? Hay cosas en la vida que nosotros necesitamos reforzar en nuestra mente y reforzar lo que Dios dice acerca de nosotros. Y eso es lo que nos va a impulsar para poder conquistar o enfrentar los desafíos que Dios tiene, ¿ya? Aunque a veces las cosas no resulten como uno busca, Dios nos dice que Él estará siempre con nosotros. Filipenses 4:19 dice lo siguiente: y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesites de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Proverbios 4:18 dice: el camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. ¿Cómo está tu camino? ¿Cómo sientes que es tu camino? ¿Está realmente brillando en su potencial? ¿Está realmente alcanzando lo máximo o es algo tenue? Dios nos dice que aunque nuestro comienzo sea tenue, hay una promesa de parte de Dios que dice que brillaremos como estrellas a perpetua eternidad. Por lo tanto, la estación que tú puedas vivir no es el final de tu historia, no es el final de mi historia, porque Dios ha declarado algo mayor a pesar de que tu realidad y mi realidad hoy día sea diferente. Entonces tenemos que traer a nuestra memoria lo que Dios ha recordado y lo que Dios quiere que recordemos para enfrentar los desafíos, no con nuestros argumentos, sino con lo que Dios nos dice. Y ahí está la diferencia, ¿ya? Porque a veces podemos echar mano a nuestras teorías, a nuestra filosofía humana y nos olvidamos un poco de lo que Dios a nosotros nos enseña. Otra herramienta es que Él nos entrega instrucciones. Desde el verso 3 al verso 5, Dios le dice a Josué cómo iba a conquistar Jericó, ¿ya? Y la primera instrucción dice que es levantarse temprano, tomar el arca y comenzar a dar una vuelta, solamente una, en silencio, ¿ya? Alrededor de la muralla. Un poco ilógico quizás para muchos, pero así había que hacerlo. La instrucción era hacerlo una vez al día, ¿ya? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no solamente con 3 días a la semana? Dios quiso así y así era la instrucción. Por lo tanto, Josué le creyó. A veces nosotros podemos estar haciendo cosas que nos parecieran ilógicos, ¿ya? ¿Es ilógico la santidad? ¿Es algo poco inusual la pureza sexual? ¿Es algo que quizás no muchos honran el hecho de devolver el vuelto cuando está de más? ¿Ya? ¿Es algo inusual poder ayudar sin pedir nada a cambio, quizá alguna persona que encuentras en la calle o que inviertes en otra persona a pesar de que no puedes sacar ningún provecho del otro? Hay cosas inusuales para el sistema que hoy vivimos, pero hay cosas que son realmente esenciales en lo que es el reino, ¿ya? Entonces la pregunta está, ¿qué instrucción estamos siguiendo? Si la instrucción es del mundo, del sistema, o la instrucción que Dios a nosotros nos da. Cuando hablamos de honestidad, cuando hablamos de fidelidad, cuando hablamos de perdón, cuando hablamos de misericordia, cuando hablamos de el mismo hecho de poder ayudar a otros, son principios que van en contra de lo que el sistema hoy en día dice. Cuando hablamos quizás de alguna otra forma, cuando descalificamos, cuando quizás somos tentados a hablar acerca de un tema puntual más allá de lo que nos corresponde, a veces hay lugares o hay personas que se pueden sentir mucho más vulnerables ante alguna circunstancia, ante alguna risa, ante algún comentario quizás coloquial, pero Dios a nosotros nos invita a poder seguir la instrucción divina y no la instrucción solamente social o la que quizás otra persona significativa puede hacernos a nosotros, ¿ya? Y como herramienta número 3, Él pide mantener una actitud de adoración, ¿ya? La instrucción para el 7º día era dar 6 vueltas, ¿cierto? Y Dios le dijo a Josué que cuando escuchara de los sacerdotes un sonido en los cuernos un poco más extenso, cuando escucharan ahí, imagínense, tenían que dar 6 vueltas, ¿ya? Y cuando escucharan el sonido, dice que lo único que ellos tenían que hacer era gritar, y gritar lo más fuerte posible, ¿ya? Ese carnero no era una melodía como la que nosotros escuchamos aquí, ¿ya?
no era una melodía así como que llevara a danzar, sino que era una melodía de un cuerno. No sé si alguien alguna vez ha tocado un cuerno, yo por lo menos nunca he tocado un cuerno, pero algo debe generar, algún sonido, ¿ya? Pero quizás melodía es un poco difícil, ¿ya? Pero dice el texto que la instrucción era que cuando escuchasen eso, ellos tenían que gritar de una manera fuerte, porque ahí es donde se iban a derribar las murallas. ¿Y por qué hablo acá de pedir que Dios nos pide mantener una actitud de adoración? Porque tocar el cuerno o tocar ese instrumento, más que el sonido, era llevar el arca durante esas 6 vueltas, era tener los sacerdotes adelante, era tener siempre esa percepción de que Dios estaba haciendo algo, y esa era una actitud que no se reflejaba solamente con una melodía, ¿ya? A veces nosotros asociamos que la adoración solamente tiene que ver con música, con melodías, con quizás algo auditivo, pero tener una vida o mantener una actitud de adoración tiene que ver con toda nuestra esencia, ¿ya? Quisiera llevarlos a recordar que cuando Dios le pidió a Abraham que hiciera un sacrificio, era un sacrificio de adoración, ¿verdad? Y dice que le pidió que fuera con su hijo a un cerrito o una montaña que se llamaba Moría, y ahí dice que sacrificara a su hijo. Cuando Abraham lleva a Isaac, no lleva una guitarra, ¿ya? No lleva un sonido, no lleva una batería, bueno, difícil que hubiese llevado batería, pero no lleva algo externo, que es lo que él lleva a su hijo. Y Dios le dice, sacrifícalo ahí. Entonces podemos ver que este sacrificio, esta adoración, no tiene que ver con palabras, sino que tiene que ver con hechos. Cuando los judíos dice que subían a Jerusalén para adorar a Dios, dice que llevaban aves, llevaban animales, llevaban una ofrenda, llevaban algo. No tiene que ver solamente con melodía, ¿ya? Entonces, mantener una actitud de adoración hacia Dios tiene que ver con una entrega, con poder ofrecer a Dios algo. Y eso es necesario, era necesario en esta campaña de conquista de Jericó. Entonces nosotros vemos que Josué tuvo que tener o tenía que tener en este desafío que estaba enfrentando en su mente, en su memoria, tener la declaración que Dios le había dado. Tenía que tener clara la instrucción que Dios le había dado y también tenía que mantener una actitud de adoración. Las instrucciones que Dios nos da no son solamente hacer o no hacer, ¿ya? Dice que era difícil cumplir la ley porque siempre había alguien que fallaba en algún momento. Pero hay instrucciones de poder saber cómo relacionarnos, de cómo ser buenos esposos, de cómo ser buenas esposas, de cómo mantener una relación con los hijos, de cómo ser un buen empleado, cómo poder ser un buen jefe, cómo poder ser un buen líder. Hay instrucción en la Escritura. Por lo tanto, la instrucción no solamente tiene que ver con, en este caso, de conquistar algo, sino que en la esencia de la persona uno puede atreverse a hacer cosas. Ahora, si nosotros, todavía no, ¿ya? Mantengámonos ahí. Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, y aquí es la parte que uno analiza la actitud de Josué con la actitud de nuestro mayor ejemplo que es Jesús, ¿cierto? Que es Jesús. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él también recibió una declaración, ¿ya? Ahí en Mateo 3, del verso 16 al 17, cuando Jesús es bautizado en ese episodio, dice el texto, después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre Él como una paloma. Ahí está hablando de Juan, que es lo que vio. Y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Jesús recibió una declaración del Padre diciéndole, este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo. Él sabía quién era. Él sabía que su Padre Celestial estaba aprobando su vida, estaba dirigiéndose a Él de manera amorosa y significativa, y eso le sirvió o era necesario para enfrentar este viaje que iba a ser agotador hasta la cruz y hasta la resurrección, ¿ya? También vemos a Jesús obedeciendo la instrucción del Padre. Ahí en Juan 3, verso 17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. ¿Cuál era la instrucción que Dios Padre tenía con Jesús? Salva al mundo, rescátalo.
Sé tú aquella persona que va a redimir a todos los seres humanos, pero hazlo tú. Y esa instrucción Jesús sí la llevó a cabo, ¿verdad? Porque Él sí salvó, y su nombre significa Emmanuel, significa que Dios es con nosotros, de que Él nos rescata. Entonces vemos aquí también que Jesús, en la persona que estamos siguiendo y en quien creemos, que Él también obedece instrucciones y lo llevó a cabalidad. Y no a la pinta de Él, sino a la manera en que Dios Padre le estaba diciendo. ¿Se recuerdan cuando estaba en el huerto de Getsemaní? Cuando oraba ahí a solas, cuando estaba con esas gotas, con el sudor que parecían gotas de sangre, Jesús le dijo: Padre, si puede pasar esta copa, que pase. De lo contrario, que se haga tu voluntad y no la mía. Vemos instrucción y vemos obediencia, ¿ya? Entonces la instrucción está para obedecer. Y como tercer punto, cuando Jesús estuvo en la cruz, ¿ya? Cuando ya estaba colocando el punto final a este método, de alguna otra forma, de redención, en Juan 19, capítulo 19, verso 30, dice que estando en la cruz, Jesús adoró al Padre y le dijo, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Jesús no estaba cantando en la cruz, ¿ya? Él no estaba elevando una melodía, no estaba tocando un instrumento, no le estaba dando algo de comer a la gente, sino que Él estaba entregando su vida entera en sacrificio. Y cuando hablamos de entrega de sacrificio es adoración a Dios. Entonces, cuando entendemos que queremos adorar a Dios, no estamos hablando de una entrega de algunas cosas, sino de todo lo que somos, de todo lo que tenemos. Y a veces eso nos cuesta. Pero saben, para vivir una campaña de conquista o para vivir un desafío en la vida, es necesario andar con estas cosas en nuestra maleta, ¿ya? Y es por eso que les traje una maleta, ¿ya? Por favor, pásame la otra. Dice, ¿qué cosas llevarías en una maleta o en tu maleta? Si tú fueras de viaje, ¿qué cosas llevarías? Por ejemplo, Danisa, ¿qué llevaría usted? ¿Ah? Ya, su ropa, ¿ya? ¿Usted, Michael, qué llevaría usted? Útiles de aseo, como por ejemplo... cepillo de dientes. Yo lo primero que pensé, cepillo de dientes, ¿ya? Cristian, ¿usted qué llevaría en una maleta si se fuera de viaje? La pasta de dientes, ya. Ah, irías con él, ¿ya? ¿Sabe que Pablito cuando estuvo viajando, hubo unos amigos que le regalaron esto y no sé si... pero este es para... y permite un descanso, ¿ya? Pero en la maleta, puntualmente, uno podría llevar varias cositas, ¿cierto? Ropa, útiles de aseo, ¿ya? ¿Qué más llevaría usted, amiga? Skincare. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, usted, Pablito, ¿qué llevaría en un viaje si alguna vez le dieran ganas de viajar? ¿Qué llevaría? Porque él como que es anti-viajar. ¿Qué llevaría? Audífono. ¿Los audífonos? Los audífonos, ¿viste? Si uno conoce a su hijo, ¿ya? Daniel, ¿usted qué llevaría si fuera a viajar alguna vez en una maletita? ¿Qué llevaría? ¿Una vez? ¡Ay, yo caché que iba a decir pelota! Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ya? Todo llevamos, ¿ya? ¿Cómo se llama? Joaquín, ¿usted usa maleta cuando viaja para Curicó? ¿Qué lleva? Mochila. ¿Qué lleva en su bolso, hijo? ¿Algo? Ya, pero algo que nunca se le podría olvidar, ¿qué sería? Que haría que su madre le llevara allá a Curicó, se volviera. El celular, bien, también, sí, pues sin celular es imposible viajar hoy en día, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Qué cosa más? También, claro. Ya, bueno, sí, ¿ya? Una maleta es esencial para llevar cosas, ¿ya? Se supone que ahí va lo que más vamos a usar o necesitar. Perdón, me dijeron por interno que me mencionaron. Pero usted igual me escucharon, ¿cierto? ¿Me escuchaban atrás? Sí, me escucharon bien. ¿Sí? Perdón. ¿Ya? Resulta que en una maleta uno puede llevar muchas cosas que para tu criterio son esenciales, ¿ya?
Pero en el viaje de la vida que tú estás teniendo, que yo estoy teniendo, yo debo tener estas cosas esenciales, ¿ya? ¿Qué son? Saber qué es lo que Dios dice de mí, ¿ya? ¿Me puedes cambiar? Tener una declaración, ¿ya? ¿Qué es lo que Dios me ha dicho a mí? ¿Qué es lo que Dios me podría servir cuando quizás mi mundo se quiebra, ¿ya? ¿Qué es lo que yo debería recordar y poder hacer prevalecer en mi mente cuando las tinieblas, la duda, las preocupaciones vienen hacia mí? ¿Ya? Porque tenemos ese... Pero resulta que en la vida, en el viaje de la vida, nosotros tenemos que llevar una maleta, ¿ya? De alguna u otra forma, llevar algo que nos permita abastecernos cuando nos encontremos en diferentes circunstancias. Y uno de ellos es la declaración. Lo otro es una instrucción. No podemos olvidar lo que Dios nos dice que hagamos, ¿ya? No te va a decir, oye, ya, cuando salgas de aquí del encuentro tienes que ir a la casa de la Chelita e invitarla a tomar un café, ¿ya? Gratis, ¿ya? No te va a decir eso, ¿ya? No te va a decir eso, pero sí te va a indicar principios, ¿ya? Por ejemplo, que los hijos tienen que obedecer a los padres, ¿ya? Y también que los padres no exasperen a los hijos, ¿ya? No. Cuando nosotros... y todos miramos a Pablito. No. Bueno, como es de mi sangre puedo decirle cosas, pues no voy a decirle a otro niño que no. Pero aquí es lo que voy. En el viaje de la vida tenemos que llevar cosas, ¿ya? Hay que llevar cosas que nos permitan poder subsistir en este peregrinar, ¿ya? ¿Qué pasa si la maleta se te pierde no sé, en el bus, para aquellos que viajan en avión, en el avión? Catástrofe, ¿ya? Porque perdió todo. Imagínate el cepillo de dientes, la pasta, posible, ¿ya? O imagínate el celular, que se te pierda el celular, algo terrible. Pero resulta que nosotros no es que tenemos que llevar cargas, ¿ya? No es una carga, pero hay que llevar cosas que son esenciales, ¿ya? Cosas que son esenciales en nuestra vida. Y una de esas cosas esenciales es poder recordar lo que Dios ha dicho de ti, ¿ya? Y tienes que traerlo a tu presente, tienes que traerlo a tu memoria, porque es lo que Dios espera de nosotros, ¿ya? Entonces, en esta vida que te ha tocado vivir, ¿ya? Que tú estás desarrollando, que tú estás construyendo, ¿ya? Porque la vida no es un accidente. La vida que tú tienes hoy, que yo tengo hoy, se construye de decisiones. Y esas decisiones deberían ir alineadas de alguna u otra manera a lo que Dios tiene preparado para con nosotros. Entonces quiero que te pongas de pie un poquito, ¿ya? Vamos a estar concluyendo. Mira, ni tú ni yo sabemos cuán larga va a ser nuestra vida. Nadie sabe, ¿ya? No sabemos cuánto tiempo vamos a estar en esta tierra, ¿ya? Quizás para algunos creerán en la reencarnación, creerán en muchas otras cosas, pero la mayoría de los que estamos acá creemos en la resurrección y que después de esta vida hay otra. Pero hay momentos en los cuales quizás tu vida, así como yo, han habido momentos que te has preguntado cómo lo hacemos, cómo lo resolvemos, cómo salimos adelante, cómo enfrentamos el desafío que viene para con nosotros. Y es ahí donde tenemos que echar mano a lo que hemos creído y a lo que nos ha servido hasta este momento, ¿ya? Recuerdo en más de una ocasión lo he transmitido y quisiera aplicarlo porque creo que es muy elemental. Nadie está preparado para el día difícil, ¿verdad? Nadie está preparado para la pérdida de un ser querido, para un problema financiero, para un diagnóstico que quizás es un poco catastrófico, o por algún problema familiar, una pelea, cosas que se dan entre familias muchas veces. Pero resulta que es en ese momento cuando realmente aflora, o más que aflora, sale lo que tenemos aquí adentro, de lo que estamos hechos, ¿ya? De lo que realmente ha sido el ADN del cual hemos sido o estamos siendo construidos. Y resulta que cuando vienen malas noticias, ¿ya? Podríamos analizar cuál es nuestra primera reacción. ¡Qué terrible! ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a resolver? O poder traer a nuestra memoria alguna promesa de parte del Señor, como decir, Dios es bueno en todo tiempo, ¿ya? Dios es bueno en todo tiempo.
Cuando iba camino hacia mi casa, después de recibir por teléfono una triste noticia, con un dolor fuerte en el estómago, lo que más vino a mi mente fue decir: Dios, en todo tiempo, tú eres bueno. Dios siempre es bueno. Y es una palabra que quizás usted me la va a escuchar más de una ocasión. Dios siempre es bueno. Y esa declaración, porque no es una afirmación, es una declaración de los atributos que Dios nos da, que Dios tiene y que nos da a nosotros para nuestra tranquilidad, es la que nos permite poder hacer frente a las batallas, ¿ya? Tu vida hoy día quizás está corriendo a 60 o quizás a 30 kilómetros, o quizás va a 90 o a 120 como un volcán a punto de erupcionar, ¿ya? Pero independiente de donde estemos, tenemos que llevar algo que nos permita subsistir en este peregrinar, ¿ya? Tienes que llevar una maleta, tenemos que llevar algo en esa maleta. ¿Y cuál sería nuestra maleta? Nuestra forma de pensar, nuestras cosas que tenemos en nuestro interior que nos van a permitir poder seguir adelante, ¿ya? Las maletas son necesarias, las cargas no, pero las maletas son necesarias porque nos permiten caminar o viajar con tranquilidad. Quizá hay algunos llaneros solitarios que van con la mochila, pero igual, aunque sea mochila, igual llevan algo, ¿cierto? Mínimo el celular, ¿ya? Pero en la práctica, en la vida en sí, no podemos ir, no sé, tomar el desafío de la maternidad a lo que sea nomás, ¿ya? Enfrentar el desafío académico, lo que sea nomás, ¿ya? Enfrentar quizá una relación amorosa o proyectos de matrimonio así, que salga lo que salga, ¿ya? O a realizar un emprendimiento diciendo, bueno, que sea lo que Dios quiera. No, tú tienes que llevar algo. Tienes que llevar algo para poder hacer frente a la vida. Tienes que llevar algo para cuando tú vayas al doctor y te digan que las cosas no están bien. Tienes que llevar algo cuando de repente las finanzas no se dan como tú quieres. Cuando vives la estrechez, cuando te sientes angustiado porque no sabes cómo resolverlo, hay que llevar algo en la maleta. Y una de las cosas esenciales es mantener una actitud de adoración más que una actitud de queja, ¿ya? Podemos llorar, podemos desahogarnos, pero que la queja no sea el lenguaje de nuestra actitud hacia lo que Dios ha tenido. ¿Por qué? Porque si hay un viaje, Dios nos ha proveído lo necesario para hacer frente. No para quedarnos con las manos cruzadas y poder decir, hasta aquí llegó mi historia, sino que hay algo más, ¿ya? Entonces quiero invitarte a que podamos orar al Señor, podamos recordar que la bondad del Señor siempre nos persigue, que siempre nos alcanza, y de que en este trayecto que hasta ahora tienes, ya sea con 10, con 7, con 20, con 30, con 50 o con más años, Dios ha prometido estar contigo y a darte lo suficiente. Tienes que hacer algo para que Dios sea real en este viaje y poder decir que tu vida tiene un sentido, ¿ya? Así que quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos, poder comenzar si hace falta alguna declaración, si hace falta alguna instrucción, si hace falta mantener una actitud de adoración, que pueda en esta hora o en este tiempo poder decir, Señor, ayúdame a caminar por la vida con una maleta que realmente aliente mis conductas, aliente mis decisiones, me impulsa hacia adelante. No que en mi maleta solamente tenga mis frustraciones, mis caos, sino que yo pueda añadirle algo porque Dios tiene algo importante para mí. A pesar del dolor, a pesar del llanto, a pesar de las cosas negativas, siempre va a haber algo. Y es aquí donde Dios puede decir, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo he prometido no abandonarte, aunque pases por el lago o por el fuego, aunque estés quizás en un ambiente de soledad. Dios ha prometido estar con nosotros. ¿Por qué? Porque su bondad no tiene límite y siempre va a querer lo mejor para nosotros. ¿Sabes qué hacer con tu vida? ¿Sabes qué rumbo le vas a dar a tu vida? ¿Sabes cuál es la decisión correcta frente a las circunstancias que estás viviendo? Si hoy no sabes qué hacer, si hoy no sabes cómo enfrentar ese problema o cómo resolver ese problema, esperemos y busquemos esa dirección del Señor, esa instrucción, pero sigamos la instrucción de manera confiable, de manera fiel, de manera espontánea y sincera, porque este viaje llamado vida, más de alguna vez vamos a sufrir y más de alguna vez nos van a sorprender cosas. Así que oremos al Señor buscando de ese favor. Amén.
Señor Jesús, estamos acá, Señor, como peregrinos en la vida. Quizás nos podemos sentir seguros de lo que hasta ahora hemos vivido, quizás podemos tener proyección, Señor, de lo que será de nuestra vida en algunos años más adelante. Pero Dios, nadie nos dice cómo serán los días venideros, si serán solamente éxito o también habrá un llanto, o también habrá un dolor. Ayúdanos a recordar lo que tú nos has dicho, que somos tus hijos, que somos amados, que tú nos has adoptado, que tú te has alegrado en nosotros, que tú has derramado tu gracia y tú has tenido placer en amarnos de tal manera. Ayúdanos a seguir tu instrucción de cómo comportarnos, de cómo relacionarnos, de cómo vivir la vida, de cómo ser prudentes, de cómo manejar nuestras finanzas, de cómo manejar nuestros tiempos. Y ayúdanos, Señor, a mantener una actitud de adoración, no a través de una melodía solamente, sino a través de un sacrificio, así como lo hiciste tú en la cruz, que fuiste capaz de decir: consumado es, tetelestai, ya todo se cumplió. Que podamos llegar al final de nuestra carrera y poder decir: Señor, he peleado la buena batalla. Señor, hay batallas que necesitamos de ti. Ayúdanos a recordar todo lo que tú tienes para con nosotros. Tu buen espíritu, Señor, fluya y renueve en nosotros la melodía de poder declarar que tú, Señor, siempre has estado a nuestro lado, siempre estarás y nunca nos abandonarás. Que tu abrazo, Señor, venga a confortarnos. Que nuestra maleta no sea solamente con cargas, sino que sea con ese impulso para poder llegar a la meta de nuestra vida. Hay hijos, hay jóvenes, Señor, hay adultos, hay ancianos, hay matrimonios, hay personas que necesitan tener ese impulso. Permítenos anclar en nuestra mente de que tú, Señor, ya has declarado tu buena voluntad para con nosotros. Aliéntanos, Jesús, aliéntanos, Señor, y que en este peregrinar de la vida podamos salir victoriosos y poder llegar hasta el final.